Hola a todos y bienvenidos. Hoy aprenderemos cómo dejar de preocuparse. 15 maneras de lidiar con la ansiedad. La preocupación, la duda y la ansiedad son una parte normal de la vida. Es normal estar preocupado por una factura impaga, una próxima entrevista de trabajo o una primera cita, pero la preocupación normal se vuelve excesiva cuando es persistente e incontrolable. Es posible quedar paralizado por pensamientos y miedos persistentes. Pueden agotar sus reservas emocionales, intensificar su ansiedad y obstruir sus actividades diarias. Sin embargo, preocuparse en exceso es un hábito mental que se puede romper. Puedes entrenar tu cerebro para mantener la calma y mirar la vida desde una perspectiva más equilibrada y menos temerosa. Si crees que debes esforzarte para preocuparte menos, no sigas buscando. Cómo hacer que tu cerebro deje de preocuparse está aquí. Número 1. Establezca lo que puede controlar. Si se encuentra preocupado, tómese un momento para considerar lo que puede controlar. No tienes control sobre las acciones de otras personas, pero sí tienes control sobre tus propias reacciones. Reconoce que a veces todo lo que puedes controlar es tu esfuerzo y tu actitud. Cuando pones tu energía en las cosas que puedes controlar, serás mucho más eficaz. Número 2. Acepte las cosas que no puede cambiar. Una de las razones por las que nos preocupamos demasiado es porque tendemos a concentrarnos en problemas que están más allá de nuestra capacidad de resolver o en cosas que no podemos controlar. Por ejemplo, es posible que te preocupes si lloverá si planeas una fiesta de cumpleaños para el fin de semana. Por supuesto, existe la posibilidad de lluvia. Entonces, en lugar de preocuparse por eso, ¿por qué no ser flexible y tener un plan de respaldo? Esto aliviará sus preocupaciones. Aceptar el hecho de que no puedes controlarlo todo te quitará un gran peso de encima y eventualmente acabar con tu preocupación. Número 3. Puedes influir en las personas y las situaciones, pero no puedes forzarlas. Concéntrese en cambiar su comportamiento para tener el mayor impacto en los demás. Sea un buen modelo a seguir y establezca límites saludables. Si le preocupan las elecciones de otras personas, comparta su opinión, pero hágalo una vez y no intente corregir a las personas que no quieren ser corregidas. Número 4. Evita perderte en miedos vagos. Cuando tienes miedos vagos en tu mente y te falta claridad, es muy fácil perderse en preocupaciones exageradas y escenarios de desastre. Encuentra claridad en una situación que te preocupa preguntándote, ¿qué es lo peor que podría pasar de manera realista? Después de responder esa pregunta, dedique un poco de tiempo a averiguar qué puede hacer al respecto, si realmente sucedió. Por lo general, lo peor que podría ocurrir de manera realista no es tan aterrador como lo que su mente evoca cuando se preocupa demasiado por miedos irracionales. Tomarse unos minutos para encontrar claridad puede ahorrarle mucho tiempo, energía y sufrimiento. Número 5. No intentes adivinar lo que piensan los demás. A veces tratamos de inventar nuestra propia historia sobre lo que está pasando en la cabeza de alguien. Adivinar lo que piensan los demás suele ser inútil y una pérdida de energía. Nuestra mente puede crear escenarios exagerados y a veces peligrosos. Nuestra ansiedad nunca terminará si permitimos que nuestras mentes se detengan y se fijen en estas imágenes mentales. Por lo tanto, elija un método con menos preocupaciones y malentendidos. Comunícate y pregunta lo que quieras preguntar. Al hacer esto, promoverá la apertura en su relación y serán más felices porque evitará muchos conflictos y negatividad innecesarios. Número 6. Ponlo en palabras mientras entrenas tu cerebro para que deje de preocuparse. Esta habilidad es probablemente la más valiosa. Si tiene problemas para conciliar el sueño, especialmente por la noche, escribir lo que le viene a la mente puede ayudarlo a mantenerse despierto. Esto le permite a su cerebro liberar parte de su enfoque en estas cosas, y esta estabilidad mental a menudo es necesaria para conciliar el sueño. Escribir algo como esto le indica a su cerebro que piense con calma en una solución a un problema de larga data. Número 7. Reserve un tiempo de preocupación específico. En lugar de preocuparse todo el día, todos los días, reserve 30 minutos para pensar en sus problemas. Reservar un tiempo como este puede ayudarlo a posponer las preocupaciones para más tarde
liberando su mente ansiosa para actividades actuales más productivas. Puede usar su tiempo de preocupación, designado para encontrar soluciones a los problemas, en lugar de concentrarse únicamente en los problemas mismos. 8. Diferenciar entre contemplación y resolución de problemas, pero la resolución de problemas sí lo es. Pregúntate si tu mentalidad es productiva, si está resolviendo un problema de manera proactiva, como tratando de encontrar formas de aumentar sus posibilidades de éxito. Debes seguir buscando una solución. Pero si pasas tiempo pensando, cambia el canal en tu cerebro. Reconoce que tus pensamientos no son útiles y levántate y haz otra cosa durante unos minutos para que tu cerebro pueda concentrarse en algo más productivo. 9. Encontrar la información correcta. A veces nos preocupamos durante días antes de darnos cuenta de que nuestras preocupaciones son infundadas. Esto es algo que muchos de nosotros probablemente hemos experimentado. Las personas se preocupan cuando tienen información incorrecta o cuando no tienen suficiente información. Supongamos que le preocupa que experimentar un dolor de estómago específico indique que puede estar sufriendo una enfermedad grave. En esta situación, hablar con un experto puede poner fin a sus preocupaciones de inmediato, porque podría enterarse de que estaba mal informado. La mayoría de las veces, a medida que se le presente el panorama general, se dará cuenta de que realmente no hay razón para preocuparse. Número 10. Manténgase ocupado. Esto puede parecer un consejo de sentido común, pero forzarse a trabajar en algo mientras está ansioso realmente puede ayudar a que sus pensamientos de preocupación desaparezcan. La clave aquí es ocupar las manos o la mente, preferiblemente ambas, en alguna tarea que requiera cierto nivel de concentración. Número 11. Hablar con alguien de cosas diferentes. Puede ser cualquiera, siempre y cuando el tema sea diferente a tus intereses. Al hacer esto, utiliza los componentes verbales y emocionales de su cerebro para invertir en la conversación en lugar de una conversación distraída. Si aún puede mantenerlo interesante durante unos minutos, puede concentrarse en el tema de la conversación y evitar distracciones. 12. Cree un plan para manejar su estrés. El ejercicio, una dieta saludable y un descanso adecuado son solo algunas de las cosas importantes que debe hacer para cuidarse. También tiene que hacer tiempo para manejar su estrés, para que pueda operar de manera más eficiente. Vigila tu nivel de estrés y observa cómo manejas la ansiedad. Elimine los mecanismos de afrontamiento poco saludables, como quejarse con los demás o excederse en el alcohol. En su lugar, busque calmantes saludables para el estrés, como un pasatiempo atractivo o pasar tiempo con amigos. 13. Cambie su hora de acostarse si le gusta quedarse despierto hasta tarde en la noche, porque podría estar habilitando sus ansiedades internas. En contraste con aquellos que duermen más constantemente, los investigadores descubrieron que aquellos que se quedan despiertos hasta tarde y duermen poco, tienen más probabilidades de sentirse abrumados por pensamientos negativos. Son más propensos a la ansiedad, la depresión, el trastorno de estrés postraumático y el trastorno obsesivo-compulsivo, porque con frecuencia se preocupan por el futuro y reflexionan sobre el pasado. Puede disminuir significativamente los pensamientos preocupantes e intrusivos, asegurándose de irse a la cama a una hora razonable. 14. Meditar para combatir la ansiedad. La meditación es muy efectiva para reducir la ansiedad cognitiva y la preocupación. Tómese unos minutos para elegir conscientemente evitar los sonidos no naturales y concentrarse en sus deseos presentes y futuros. Incluso si surgen pensamientos problemáticos durante la meditación o la atención plena, no pasará mucho tiempo antes de que entrenes a tu cerebro para que se concentre en pensamientos más positivos y beneficiosos. Número 15. Suelta el control. Tratar de dominar la preocupación solo enciende la ansiedad y los pensamientos preocupantes. Cuando tienes un pensamiento que no te gusta, tu cuerpo responde luchando físicamente para controlarlo, y esto intensifica el pensamiento. Lo que realmente debe hacer es dejar de intentar empeorar su ansiedad para que la aceptación y la atención plena puedan tomar el control. La vida tiene una forma de cambiar las cosas, con frecuencia hasta el punto en que nos toma por sorpresa si no estamos preparados. No estará tan preocupado una vez que desarrolle su capacidad de adaptación. Algunas personas sostienen que un poco de preocupación es saludable.
Debe ser consciente de cuándo las cosas comienzan a salirse de control, porque todos tienen un umbral diferente. Afortunadamente, revertir o evitar por completo la preocupación excesiva depende completamente de usted y está en sus manos. Tu cerebro se adapta fácilmente y puedes entrenarlo para que se preocupe menos, introduciendo estos cambios en tu comportamiento y actividades diarias. ¿Qué opinas? ¿Eres un preocupado? ¿Cuáles son algunas cosas que te ponen ansioso? ¿Cómo tratas con ello? Háganos saber en los comentarios a continuación. Si disfrutaste este video, dale me gusta y compártelo con tus amigos para que podamos seguir haciéndolos. Para más videos como este, presione el botón suscribirse y recuerde hacer clic en la campana de notificación. Además, asegúrese de ver nuestros otros videos también. Gracias por ver tranquilamente.